Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Aquí estamos una vez más reunidos para un tutorial nuevo. Y en el tutorial de hoy vamos a ver algo que me han pedido muchísimo, que son las chaquetas para dama. Eh, Voy a trabajar con esta chaqueta que me mandó una amiguita porque las que me han enviado son más o menos similares. Solamente cambia quizás la posición de los botones o si llevan bolsillos de ribete, si no llevan, en fin, cosas muy sencillas. Entonces vamos a trabajar con esta porque reúne como todas las inquietudes de la chaqueta básica que me han pedido. Y esta no lleva manga sastre porque la manga sastre es un poco más compleja, es más larga, y quiero hacer un tutorial solo para la manga sastre para que no nos carguemos con tanta información, porque hacer chaquetas es un poco diferente, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir de esta chaqueta? Es una chaqueta que va a llevar ribetes aquí y tapitas. Yo tengo un tutorial en mi canal de cómo pegar los ribetes, entonces lo pueden ver cuando lleguen a ese punto, cómo hacerlo, y simplemente hay que meter la tapita ahí en medio del ribete. Esta chaqueta va a llevar un solo botón en la mitad, lo que quiere decir que tiene que tener una blusa debajo, ¿verdad? Entonces eso es algo para tener en cuenta a la hora de hacerlo. Nos vamos a apoyar en una tabla de medidas que yo les dejé el link y que se los voy a dejar nuevamente en este tutorial, que nos va a ayudar para entender lo de los aumentos. Esta tabla de medidas es muy buena para las chaquetas, pero depende directamente de la moda, como todo a la hora de hacer los moldes, ¿verdad? Porque no todas las prendas se trabajan igual. Entonces, quiero explicarles algo. Aquí en esta tabla de medidas tenemos chaquetas al cuerpo, tenemos chaquetas un poco sueltas, que va a ser este caso, porque como esta chaqueta lleva una blusa debajo, debe quedar un poco suelta para que no quedemos todos amontonados, porque obviamente hay una blusa debajo, ¿verdad? Pero no lleva botón aquí a la parte de arriba, lleva un botón a la cintura. Entonces en ese caso es importante tener en cuenta que el aumento de pecho aquí dice que debe ser de 5 centímetros, pero cuando va a la cintura no debe ser tan grande. Vamos a trabajar un aumento de 4 centímetros para este caso. Yo estoy hablando de este caso en específico porque la chaqueta lleva botón aquí a la cintura. Ok. Otra cosa que también es importante, esta es una chaqueta básica, no es un blazer, es una chaqueta básica sin manga sastre. Entonces en este caso, para esta chaqueta no le vamos a dar el aumento del largo de talle trasero que nos dice la tabla, porque no aplica para este caso. Aplica para las chaquetas que son más elaboradas, que no llevan corte al costado, por ejemplo, que llevan manga sastre, que llevan una hombrera mucho más alta. Entonces para esos casos tenemos que entrar a hacer otras modificaciones que ya se las voy a ir enseñando más adelante, pero tenemos que empezar por lo básico, y esta es una chaqueta básica para que después no se me confundan. Bueno, entonces estando eso claro, vamos a empezar. Vamos a tener en cuenta estos aumentos y vamos a tener en cuenta el modelo, y bueno, vamos a empezar inmediatamente. Entonces en este caso vamos a empezar como hacemos normalmente. Yo siempre empiezo desde ceros para que a ustedes les quede muy claro. Entonces vamos a hacerlo normalmente. Aquí yo dejé un margen, como puede ver, porque voy a necesitar salirme un poco para este lado, un poco para ese lado. Ese margen puede ser cualquier cantidad. Ustedes cogen un papel y empiezan a trabajar en la mitad del papel, o pueden dejar un margen yo dejé 20 centímetros y 15 centímetros, pero ese margen puede ser cualquiera. Dejen bastante espacio para que les sobre y no le vaya a hacer falta. Ok, entonces ahora de este vértice yo voy a empezar a trabajar mi molde aquí en esta parte, el molde delantero. Entonces voy a empezar como empiezo siempre. Pongo mi medida de escote, mi altura de busto, que son 28,
el talle delantero, que son 23, y la altura de cadera, que son 20 centímetros. En medio de estas dos medidas ubico la mitad, marco un punto y trazo mis líneas. Muy bien, ahora voy a poner mi medida de ancho de espalda. El ancho de espalda, según esta tabla que tengo aquí, me dice que tengo que darle 1.5 de más a mi ancho de espalda. ¿Por qué? Porque va a tener la hombrera, porque va a tener una blusa debajo, porque debe quedar cómoda. Entonces tengo que darle 1,5 centímetros al ancho de espalda, lo que quiere decir que el ancho de espalda para mi maniquí serían, bueno, 1.5, pero la mitad, pero como estoy trabajando la mitad del molde de la espalda, tengo que poner la mitad del 1.5. 1.5 dividido en 2 me da 0.75. Entonces, si el ancho de espalda para mi maniquí normalmente es de 19.5, quiere decir que mi nuevo ancho de espalda para este caso sería 20.25. ok, entonces esto es lo que yo voy a poner en mi ancho de espalda. ok, entonces yo voy a ubicar mi medida de 20.25 centímetros. Entonces sería aquí. Ahora de ahí prolongo esta línea, bajo 4 centímetros y pongo mi medida de hombro, que en el caso de mi maniquí serían 13 centímetros. Y lo demás es cuello. ¿Ok? Ahora voy a poner mis contornos. Entonces, el contorno, la medida de busto, en el caso de mi maniquí, serían 96. Dividido en 4 me da 24 centímetros. ¿Ok? 24 centímetros. Pero tengo que darle el aumento de busto, que yo dije que iba a ser de 4 centímetros para este caso. ¿Por qué? Porque como la chaqueta va aquí abierta, no le puedo dar tanto. Si fuera cerrada hasta aquí, más arriba del busto, le puedo dar los 5 centímetros que me está diciendo aquí. Pero como va abierta, no le voy a dar tanto porque si no se me va a ver grande aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, otra vez. La cuarta de busto para el caso de mi maniquí, porque la medida de mi maniquí son 96, me da 24. Entonces a eso le sumo 1 centímetro, porque si voy a aumentar 4 centímetros, estos 4 centímetros son en la medida total del busto, lo que quiere decir que a cada cuarta, que lo que yo trabajo son cuartas, a cada cuarta le voy a dar 1 centímetro, entonces me va a dar 25 centímetros, ¿ok? De busto. Entonces aquí ubico mis 25 centímetros. Y hacemos lo mismo con la cintura. La cintura de mi maniquí son 72 dividido en 4. La tabla me dice que a la cintura le debo dar un aumento de 4 centímetros, o sea, 1 centímetro en cuarta. Entonces yo se lo voy a dar. Entonces serían 18 centímetros más 1 serían 19. Más 3 centímetros de pinza que tengo que darle, entonces serían 22 centímetros. Así, de esta manera. Aquí estamos poniendo los aumentos para la chaqueta. Lo único que no estamos dando son las costuras, pero el molde queda listo. Y hacemos lo mismo con la cadera. Para el caso de mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 son 25, y la tabla me dice que tengo que darle 4 centímetros en contorno, o sea 1 centímetro en cuarta, o sea aquí 25 más 1 serían 26. Muy bien, ahí estarían mis contornos. Ahora voy a poner la distancia de busto.
que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio, los ubico aquí en estas tres líneas: altura de busto, línea de cintura y línea de cadera. Aquí a cada lado le voy a dar 1,5 centímetros porque eso fue lo que dejamos para la pinza. Voy a darle una profundidad de 13 centímetros y voy a marcar mi pinza. Bueno, además de eso, esta línea yo la voy a prolongar hasta abajo porque quiero que mi chaqueta lleve un corte abajo, en este caso para hacerla básica, ¿no? Entonces voy a prolongar esta línea hasta abajo para que haya un corte. Ok, muy bien, eso por ese lado. Ahora voy a trazar una línea suspendida en mi costado para después rectificarlo y voy a cerrar mi línea de cadera. Así, de esta manera. Muy bien, entonces aquí por el costado yo voy a bajar 7 centímetros y le voy a poner la medida de la diferencia de talles, que en el caso de maniquí es de 2 centímetros. Si la diferencia de talles de ustedes es mayor, entonces tienen que poner aquí una medida diferente. Yo voy a poner a cada lado 1 centímetro para conseguir los 2 centímetros de diferencia de talles que tiene mi maniquí, y trazo esa línea, esas líneas aquí a la altura de busto. Ok, ahora esta chaqueta le vamos a hacer un corte al hombro, entonces aquí ubicamos más o menos la mitad y le damos, trazamos una línea de corte de hombro. Ok, muy bien. Ahora por este lado vamos a entrar 1,5 centímetros, vamos a trazar una línea aquí de 1,5 centímetros y nos faltaría corregir la sisa. Para corregir la sisa tengo que entrar a abrir el molde para poder cerrar esa pinza. Entonces vamos a hacerlo. Así, de esta manera. Ahora sí cortamos nuestra pinza, la cerramos, rectificamos nuestro costado, que para el caso son 19 centímetros. Salimos 1 centímetro aquí para que cuando corrijamos esta parte no nos vaya a quedar pequeña la medida de costado, y trazamos una línea de la cintura a este nuevo punto hasta llegar a los 19 centímetros, y ahí me quedaría listo mi medida de mi nuevo costado. Y ahora cierro mi sisa. Ahora vamos a empezar a trabajar aquí la parte de la chaqueta, que es la parte diferente. Entonces préstenme mucha atención. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, el cuello quedó un poco abierto. Es porque necesitamos que quede así para la solapa, para que la solapa quede mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí por esta parte, vamos a bajar 1 centímetro. Bajamos 1 centímetro, ¿ok? Ahora aquí vamos a entrar a determinar la parte del botón. Lleva un botón en la cintura, pero ese botón no se pone en la cintura. Siempre lo ponemos 2 centímetros más arriba de la cintura. Entonces de la línea de cintura hacia arriba yo voy a subir 2 centímetros y voy a salir 3 centímetros, que es lo del monte del botón. Ahora esto yo estoy saliendo aquí porque el botón va aquí, un solo botón. Si eso fuera de 3 o 4 botones, entonces este proceso que yo estoy haciendo aquí lo tendría que estar haciendo aquí más arriba.
y después distribuir los botones. Por ejemplo, puedo poner uno aquí a la altura de busto, después otro en la cintura, en medio un botón y uno más abajo, o simplemente dejarlo a la cintura. Eso ya depende del modelo, pero en este modelo esto que estamos haciendo aquí hay que hacerlo porque la chaqueta lleva un botón. O sea, esta es la relación que hay entre esta parte del desarrollo. Y esto es tan importante porque esto es lo que define la solapa. Ok, entonces vamos a crear este punto. Salimos 3 y subimos 2, lo que quiere decir que de este punto que está acá, aquí es, perdón, me equivoqué, si se dan cuenta, perdón, aquí no subí los 2, aquí subo 2 y salgo 3. Entonces mi punto es este. Voy a tratar de corregir esto para que no se me confundan. Qué pena con ustedes. Vamos a hacerle aquí una pequeña cirugía. Entonces aquí subí 2 y salí 3. Entonces de este punto y entrando por aquí 1 centímetro, yo voy a trazar una línea que va a ser mi línea de solapa. Así, de esta manera, porque como les digo, la chaqueta lleva un solo botón. Ok, muy bien. Ahora, después de eso, yo voy a coger mi escuadra, la voy a apoyar en esta línea que acabo de trazar. Voy a pasar por este punto que bajé de 1 centímetro, así, de esta manera, y voy a salir 4 centímetros. Y marco un punto, así. Otra vez, me apoyo en esta línea, paso por este punto de 1 centímetro que salí y trazo una línea de 4 centímetros. ¿Ok? Hecho esto, voy a marcar mi solapa. La solapa, generalmente le hacemos una forma así como un poquito redondita aquí y después entramos a hacerla así. No hay, o por lo menos yo no tengo una técnica exacta para hacerla porque yo la hago a mano, la hago así. Entonces sería algo más o menos como esto. ¿Se dan cuenta? Aquí le hacemos así como redondito y entramos a hacerlo de esta manera. Entonces aquí nos quedaría lista la solapa de la chaqueta. Por esta parte voy a subir 1,5 centímetros. Trazo una línea a este mismo punto. Y esto ya va siendo parte de mi cuello, ¿ok? Ahora, por esta línea, así de esta manera, directa, por esta línea directa hacia arriba, vamos a subir 9 centímetros. Esto es una medida estándar. Subo 9 centímetros y de aquí salgo 1 centímetro. 1 centímetro y voy a hacer esto así de esta manera. No puedo hacer una línea recta, tengo que hacer esto, como se dan cuenta, un poquito redondita, no del todo recta. Ok, muy bien. Ahora de aquí, escuadrando, apoyándome en esta nueva línea que he hecho, yo voy a salir 6 centímetros. Aquí estoy haciendo mi cuello, entonces trazo una línea, pero esta línea tiene que ir escuadrada, así como lo pueden ver. Ok, y de esta manera me han quedado listos los puntos para mi cuello. Entonces yo aquí lo que paso a hacer también es algo así como esto. Los cuellos tienen muchísimas formas, ustedes lo pueden hacer de muchísimas formas, pero en este caso, como es un cuello básico, yo lo voy a hacer así de esta manera. Aquí lo importante para cuadrar esta curva,
Ustedes también lo pueden hacer marcando 6 centímetros, 6 centímetros y aquí ya para llegar aquí a 4. Eso es una manera que lo pueden hacer. Yo lo hago así de esta manera porque, como les digo, yo me acostumbré a trabajar así. Así de esta manera me quedaría mi cuello. Una vez hecho esto, por esta línea que creamos aquí provisional, la línea del escote, vamos a subir 4 centímetros, marcamos, hacemos una línea. Esto lo podemos dejar como estaba, así redondo, no hay problema, pero también podemos como pulirlo un poco más, ¿no? Lo importante, y aquí trazamos una línea así de esta manera. Entonces ya nos quedaría nuestro cuello definido. Lo importante es que vamos a cortar por esta línea. Por aquí vamos a cortar para sacar aquí el cuello. Esto sería el cuello y esta sería la solapa. ¿Ok? Lo importante es que quede aquí para que después las piezas nos casen y no nos haga falta o no nos sobre. Ok, muy bien, esto por este lado. Ahora esta línea aquí de 3 centímetros tenemos que prolongarla hacia abajo porque aunque la chaqueta no lleve más botones, esto tenemos que prolongarlo. Ahora, como pueden ver, esta chaqueta aquí va redonda, no va recta. Entonces tenemos que también hacerle una curva ahí para que nos quede más bonito. Entonces esa curva se la podemos hacer a mano, dependiendo qué tan curva la queremos. Puede ser algo así. Esta chaqueta la vamos a dejar con el largo de la altura de cadera porque aquí se ve larga, no se ve una chaqueta tan corta. Entonces, bueno, eso por esa parte. Ahora aquí voy a cortar este molde para explicarles cómo vamos a hacer lo de el ribete que lleva, la ubicación, donde debemos ubicar ese ribete. Ese ribete debe llevar más o menos unos 12 centímetros de ancho y lo podemos ubicar unos 6 centímetros más abajo de la cintura. Entonces, si hacemos eso, diríamos que bajando 6, esos mismos 6 los bajamos aquí, vamos a trazar una línea y esa línea tiene que ser de aquí para allá 2 centímetros. 2 centímetros y de aquí para acá el resto para que nos dé los 12 centímetros. Entonces lo que quiere decir que de aquí para acá tenemos que ubicar 10. Esta sería la ubicación del ribete. Ok, muy bien. Ahora lo último que nos queda por hacer, dejé para hacerlo al final para que no se me confundan. Lo único que nos queda por hacer es hacerle el traslado de hombro. Ok chicos, les estaba explicando aquí una parte, la última parte, pero parece que se me cortó, entonces lo corregí para volvérselo a explicar. Aquí lo último que nos queda por hacer es hacer el traslado de hombro. Ese traslado de hombro ustedes lo podían haber hecho al principio, perdón, yo se lo podía haber explicado al principio, pero voy a hacer un poco más enredado porque al hacer el cuello nos hubiera tocado que quitar, después agregar, entonces no quiero que se me confunda. Entonces vamos a hacerlo ahorita en este momento. Yo, como les digo, ya lo había hecho, pero como se me cortó, entonces vamos a volverlo a hacer. Entonces aquí trazo los 2 centímetros para el traslado de hombro. Pero además tengo que entrar a rectificar esta parte. De aquí, de donde habíamos corrido antes, voy a entrar a mi nueva línea de hombro, que sería así. Y aquí ya me quedaría mi cuello, de esta manera. Ok, entonces este sería mi cuello. Así de esta manera y quedaríamos con la corrección del traslado de hombro. Entonces así de esta manera
podríamos decir que hemos terminado nuestro molde delantero de la chaqueta básica. Yo voy a sacarlo para saber cómo nos quedaron los moldes y de ahí pasamos a la espalda. Así, de esta manera aquí nos quedaría esto. Vale aclarar que aquí tiene que ir a doblez de tela y esto lo cortamos 2 veces y lo tenemos que fusionar con entretela. Eso en cuanto al cuello. Aquí al delantero esto también tenemos que cortarla 2 veces en la misma tela y también debe ser fusionado. Y esta debe ir cortada. Si queremos forrar toda la chaqueta podemos hacerlo, pero si no podemos forrar solamente hasta el costado. Entonces esta tendría que ir cortada en la tela principal y en el forro, o sea, en las 2 telas diferentes. Otra cosa, a esto le vamos a dar 1 centímetro de costura aquí a esta parte, porque como la vamos a hacer forrada, solamente le vamos a dar 1 centímetro de costura aquí abajo. A la parte de atrás ya le voy a explicar cómo hacerlo, pero aquí solamente 1 centímetro de costura, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver la espalda. Aquí sería la espalda. Entonces para la espalda vamos a empezar como lo hacemos siempre. La espalda no tiene mayor diferencia, entonces vamos a empezar con nuestro escote de 2 centímetros, nuestra altura de busto de 28, el talle delantero de 41 y la altura de cadera de 20 centímetros. En la mitad de estas 2 medidas ubicamos un punto y trazamos nuestras líneas. Ahora voy a poner mi medida de ancho de espalda, que dijimos que era 20.25 para el caso de mi maniquí, porque le estoy agregando 1,5 centímetros. Entonces 20.25, prolongo la línea, bajo 4 centímetros y pongo mi medida de hombro, que son 13 centímetros. Y hago mi escote. Voy a poner mi medida de contorno. Entonces vamos a trabajar nuevamente aquí con la tabla, porque necesitamos dar los aumentos. Entonces, como dijimos, el caso de mi maniquí son 26 centímetros dividido en 4, me da 24 más 1 centímetro. 1 centímetro porque en total tengo que darle 4 centímetros, entonces en cuarta le doy 1. Ahora en cintura son 72 dividido en 4, me da 18 más 1 centímetro que tengo que darle de aumento, son 19 más 4 centímetros para las pinzas y la corrección del centro de espalda, entonces serían 23. Y para la cadera, en el caso de mi maniquí, que son 100 centímetros de cadera dividido en 4, me da 25 más 1 centímetro que me dice la tabla, serían 26. Ahora aquí voy a usar esos 4 centímetros que dejé de más, corro 2 y en la mitad de estos 2 puntos ubico la mitad y a cada lado le doy 1 centímetro. Bajo 13 centímetros y voy a trazar una línea, escuadrando hacia arriba y hacia abajo. Hago mi pinza, marco mi costado
Inmediatamente pongo la medida, que son 19. Y trazo mi cadera. Esta línea la llevo a morir aquí al cuello y esta la saco aquí a la cadera. Ahora voy a hacer mi sisa. Ahora vamos a hacer algo importante aquí al momento, en la parte del hombro, y es que yo voy a agregarle un pedazo de papel para poder rectificar el hombro y recuperar los 2 centímetros que le quitamos al delantero. Además tenemos que darle el aumento para la hombrera, porque esta chaqueta debe llevar hombrera. Entonces corro 2 centímetros, que es lo que le quitamos al delantero normal. De esta manera, y además de eso le voy a dar 1,5 centímetros aquí a esta parte solamente, aquí no se lo voy a dar, solamente aquí, y trazo una nueva línea. Esto es para mi hombrera, porque la hombrera me va a levantar y si no hago eso me va a quedar corta la sisa. Entonces de aquí en esta parte voy a salir medio centímetro y hago esto. Ahí me quedaría mi hombro de la espalda listo para con el traslado y también con el aumento para la hombrera. Entonces por esta parte yo puedo decir que mi molde de espalda está listo. Vamos a hacerlo con pinzas sin cortes. Muy bien, entonces de esta manera nos quedaría listo, podríamos decir que tenemos nuestro delantero y nuestra espalda listos. Déjenme, les voy explicando una cosa. Entonces, ya dijimos que esta parte la cortamos 2 veces en la misma tela. Esta la cortamos una vez en la tela principal y una vez en forro. Esta la cortamos 2 veces en la misma tela con doblez de tela aquí en esta parte. Aquí le vamos a dar 1 centímetro de aumento de costura porque ellas van cosidas la una con la otra, van limpiándose. Y a este le vamos a dar, si no la queremos forrar en la espalda, para que nos sirva, porque no queremos que nos quede muy calurosa, porque no es para abrigar, es simplemente como para que nos veamos bien vestidos. Y como esta chaqueta va a llevar una blusa debajo, entonces es bueno que no vaya completamente forrada para que no nos vaya a acalorar demasiado. Pero igual también, si desean, para las personas que la quieren para un clima frío, la pueden forrar toda. Pero entonces, bueno, digamos que no la vamos a forrar toda. Entonces solamente forramos el delantero, no forramos la espalda. Aquí le damos 3 centímetros de dobladillo y le hacemos un dobladillo. Y aquí en esta parte le vamos a hacer una vista. Una vista puede ser de unos 8 centímetros y aquí podemos correr unos 6 centímetros. Y le vamos a hacer una vista así, de esta manera, en la misma tela. Para las personas que manejan marquilla o manejan tallaje, aquí en esta parte le podemos poner la marquilla y el tallaje, para eso es la vista. ¿Ok? Entonces llevaría vista y llevaría dobladillo aquí en la parte de abajo. Entonces por esta parte estaríamos listos con nuestros moldes del cuerpo. Ok, entonces ahora vamos a trabajar la manga. Bueno, aquí lo que nos faltaría por hacer para hacer la manga es tomar nuestros recorridos de sisa para poder saber de cuánto tenemos que hacer la manga. Entonces aquí por este lado yo tengo 24 y aquí tengo 26. Muy bien. Entonces hacemos esto a un lado
24 más 26, entonces lo que quiere decir que yo tengo una sisa de 50 centímetros. Esta manga la vamos a hacer con una altura de copa de 15 centímetros porque como ustedes pueden ver es una manga que va pegadita al cuerpo, angosta, quizás un poco incómoda, pero es una manga muy linda. Entonces tenemos que hacer una copa de manga alta. Acuérdense que la copa de manga depende del modelo de la prenda. Entonces aquí vamos a bajar 15 centímetros, marcamos un punto y le vamos a dar un largo. Yo en este caso le voy a dar un largo de 60 y vamos a trazar las líneas. Y esta sería el largo de mi manga. Esta medida de copa yo ya lo había explicado en un tutorial, pero voy a recordarles en este momento. De aquí depende del modelo de prenda que estamos haciendo. Si estamos haciendo una camiseta, algo deportivo así, le podemos hacer una copa de manga. Esto se llama copa. Le podríamos hacer una copa de manga de 12 centímetros. Si es para una blusita manga corta que lleva modelo, que es para una moda bien linda, pero que va corta y va un poquito ancha, le podemos dar una copa de 13 centímetros. Si es para un vestido de novia, para un vestido de fiesta, que va la manga larga, pegadita, o las chaquetas, en este caso vamos a hacerle una copa de manga de 15 centímetros. La copa de manga de 15 centímetros es un poquito incómoda, pero es hermosa, se ve muy linda. Entonces tenemos que sacrificar algo, ¿no? Si queremos vernos lindas. Ok, entonces ahora, si mi recorrido de sisa me dio 50, yo lo voy a dividir en 2 y esa medida la voy a poner aquí, hasta esta línea que habíamos trazado, donde me dé y trazo una línea. Ahora esos 25 yo los voy a dividir en 3, me dan 8 centímetros punto 3. Entonces voy a marcar 8.3 y 8.3. Muy bien, entonces aquí en esta parte de aquí del primer punto yo voy a subir 1,5 centímetros, así de esta manera, y de este voy a bajar 1 centímetro. Muy bien, entonces voy a unir los puntos en lo posible en un solo trazo, estos 3, así de esta manera. Y ahora uno los otros puntos, así de esta manera. Me quedaría la copa por ahora lista. Entonces ahora yo voy a entrar con otro color para que ustedes no se me confundan, a trazar la otra copa de la manga. Entonces de aquí hacia arriba voy a subir 1 centímetro y de aquí mi nuevo punto que había sido aquí voy a subir medio centímetro y voy a trazar mis puntos. Y aquí lo voy a cerrar. Así de esta manera me quedaría lista. Entonces ahora lo que me queda por hacer es darle mi puño, que en este caso yo le voy a poner un puño de 24, entonces serían 12 centímetros. Y voy a trazar una línea. Esta línea, si la persona, ustedes ven que tienen el brazo grueso, entonces traten de que esta línea les quede no tan curva acá. Si es una persona de brazos delgados, entonces ustedes aquí ya le pueden dar un poco más de curva. Depende más o menos del brazo que tenga la persona. Yo le voy a dar aquí algo intermedio, pero lo importante es que esta parte quede pegadito para que horme bonito como debe quedar esa manga. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar la manga y después definimos
la copa para que ustedes sepan cuál es la del delantero y cuál es la de la espalda. Aquí voy a cortar por la de afuera, lo que quiere decir que los dos me están quedando por la de afuera, ¿verdad? Porque como está doble, entonces la abro y después de estar abierta voy a cortar por la línea negra, por la de adentro, lo que quiere decir que uno me está quedando más revocado que el otro. Entonces aquí vamos a identificar las partes. Esta que quedó un poco más revocada va a ser el delantero, ok, y esta que quedó no tan revocada va a ser la espalda. Muy bien, entonces así de esta manera nos quedaría nuestra manga lista, una manga angostica, una manga muy bonita que nos va a armar muy bien. Y de esta manera podríamos decir que hemos terminado nuestros moldes de chaqueta básica, pero aunque sea básica es una chaqueta muy linda que nos va a servir mucho para como complemento para un buen look, para una camisa, un jean. Nos la ponemos encima, nos va a quedar muy bien. Entonces aquí les dejo el dibujo y les voy a dejar también el link de la tabla para que sepan cómo darle los aumentos. Ok chicos, entonces podemos decir que esto ha sido todo por hoy. Espero me hayan entendido, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.